estaba comentando que hoy es el segundo día por acá, por Tierras de Libertad, de José Daniel Ferrer, y que en algún momento hemos prometido que lo pudiéramos tener, pero que hoy, según me contó Miguel, le habían dicho que estaba de gestiones de un lado para el otro, eso, lo cual se entiende. También hablamos de los apagones, la avería en Felton. Napo, ¿qué traes tú ahí en el tintero? Pero a mí me gustaría, no es algo que me agrade, pero yo creo que vale la pena, porque la dictadura no perdió tiempo para atacar rápidamente a Ferrer. Ya, Ayer mismo, recordemos que Ferrer ayer incluso lo dijo muy claro, vamos a tumbar a la tiranía los y vamos a tenemos que tumbar, unirnos sí. todos para, exactamente. Hoy él en la mañana había puesto, temprano, había puesto un post también en las redes sociales, en su primer post después de estar aquí en el exilio, me imagino que él o alguien que lleve su cuenta, donde una de las primeras cosas que agradecía era a la administración Trump, por todo lo que había hecho la administración Trump con el tema de la lucha del pueblo cubano. Él incluso también agradecía a todo el exilio, los congresistas, los funcionarios de aquí de Miami-Dade, a todos los que habían hecho posible que ellos llegaran aquí a Estados Unidos y que lo recibieran de la manera en que lo recibieran. Pero, y ahí viene el pero, la artillería de la propaganda política del régimen no perdió tiempo, porque lanzó no uno, sino a dos de los voceros de la tiranía en la televisión cubana, uno en las redes sociales y otro en la televisión, y fueron directos. O sea, por ejemplo, Humberto López, a quien conocemos que es uno de los voceros más presentes en los últimos tiempos, él intentó desacreditar la figura de Ferrer, poniendo varios posts en el tema en Facebook, criticando que si Ferrer, recuerden aquel incidente donde Ferrer se daba un golpe en la cabeza contra una mesa, aquel video que sacaron, que le sacó la seguridad del Estado cuando él estaba preso, por supuesto hablando de que no era un exilio, no era un destierro, y en la televisión cubana le dedicaron 9 minutos, prácticamente un poco más de 9 minutos, con un reportaje donde nuevamente el régimen dice que no es un destierro forzoso, que no es un exilio, que es que Estados Unidos le pidió a ese régimen que liberara o sea, que sacara de la prisión a Ferrer y que lo mandara para el exilio. Y ahí una vez más, el régimen vinculó el caso de que Ferrer y María Corina, que entonces ahora supuestamente le iban a inventar, dicen ellos, un premio Nobel de la Paz, y lo vincularon al caso de María Corina. El caso es que fueron directos, rápidos, porque evidentemente Ferrer llegó aquí y fue directo a la decisión de hay que tumbarlo, hay que unirse, la tiranía sí que hay que acabar con ella, y por supuesto todo el apoyo que tuvo en el exilio, eso evidentemente le ha molestado al régimen. Hasta le sacaron incluso aquel programa que hizo con el Mundo González, que cuando María Elvira Salazar era El Mundo presentadora, García. el Mundo García, ¿verdad? El Sí, Mundo García era presentadora hay de... una similitud de primer nombre, el apellido los diferencia profundamente. Yo Sí. sé, perdón el error. Y entonces le sacaron todo y le pusieron incluso a gente que supuestamente había trabajado con él, hablando de todo en contra de Ferrer, y no ha perdido tiempo, porque evidentemente el golpe que significa el recibimiento que tuvo Ferrer aquí, el apoyo de la administración Trump, las declaraciones de Marco Rubio, el impacto que ha tenido en el mundo la llegada aquí de Ferrer, y además la propuesta de Ferrer de seguir luchando. Yo creo que además es una manera de ellos intentar de bajarle un poquitico la importancia. Curiosamente, en un momento donde más de la mitad de Cuba estaba apagada, o sea, mientras ellos estaban poniendo en la televisión cubana ese reportaje, más de la mitad de las personas estaba apagada, y la otra seguro que estaba nada, o cocinando, o viendo otra cosa, o viendo el paquete, o no sé, o oyendo música, y es así. Bueno, a mí me parecía empezar por eso, porque yo creo que es lo que hoy en el tema noticioso de Ferrer, que sigue sus declaraciones aquí en Miami, siguen estando a nivel internacional muy presentes, y aquí en Miami siguen las reacciones. O sea, hay un apoyo a lo que ha pasado con él, y nada, esperemos. Yo me imagino, Cosío, que en estos primeros días, igual que Andrés,
ellos tienen que hacer muchas cosas. Ellos vienen, son varias personas que vinieron, hay varios menores de edad, y todo eso tiene un proceso lógico de asentamiento. Yo tengo entendido que hay una persona que ya le tenía un lugar, no sé si todo eso cambió, o sea, y todo eso lleva, me imagino que un proceso del primer día de, nada, la familia, la mamá, me imagino que el reencuentro con la madre, con la hermana, con toda su gente. Así que él lo dijo, Luis Enrique lo dijo, que en los próximos días José Daniel iba a estar disponible para toda la prensa, para hablar, y yo creo que José Daniel le interesa, y me parece que va a ser un buen momento que él comience a esta etapa de su vida a estar presente en los medios, porque es la voz de él ahora en el exilio de qué es lo que podemos esperar de él, del UNPACU y el resto de las organizaciones de aquí del exilio, en un momento tan frágil para la dictadura. Sí, bueno, creo que acabas de tocar un tema ahí importante, que es que la llegada de José Daniel Ferrer lo convierte en estos momentos en el líder indiscutible de la oposición fuera de Cuba, independientemente de todos los otros muchos líderes que están haciendo cosas importantes aquí en Miami, en otros lugares, pero obviamente... No, y él mencionó a Félix Navarro, mencionó a su llegada a Sailí, mencionó obviamente es la figura que queda que queda sobre aquí, sobre el territorio, con la mayor carga de autoridad moral, y a mí por lo menos me satisface mucho que está llamando como se esperaba, yo no lo esperaba de otra manera, a la unidad y a lograr un consenso en el enfrentamiento contra la dictadura. ¿Qué tú crees, Miguel? Mira, hay un elemento, ahora que lo señala como José Daniel, como el líder indiscutible de la oposición interna, porque número uno fue el único que pudo articular a lo largo de la isla un movimiento con la UNPACU. Los otros grupos, es decir, no estoy haciendo desdén del resto de la oposición cubana, para nada, pero lo cierto es que la Unión Patriótica de Cuba, tú te acuerdas, Nápoles, con el tema de las ayudas, sobre todo cuando después de la pandemia, en fin. Entonces, eso es número uno. Número dos, la llegada de él aquí también, para los distintos grupos y organizaciones del exilio, van a llevar forzosamente a que haya un diálogo. Por ejemplo, en Europa del Este, ¿tú crees que el proceso de solidaridad fue sencillo para Lech Walesa, que no era el único? Por ejemplo, en el caso de la misma Polonia, la muerte de Popolesco, cómo pudo unir a la oposición polaca. En el caso de la República Checa, Václav Havel no la tuvo fácil tampoco. Entonces, eso va a ser un momento importante para las organizaciones que están aquí en el exilio. Está el movimiento que encabeza Rosa María Payá con Cuba Decide, que está haciendo una labor espléndida. Está la Asamblea por la Resistencia, está la Fundación de Derechos Humanos que preside Tony Cosa. En fin, hay un movimiento importante que yo creo que necesariamente va a llevar a una mesa de diálogo. Es decir, ¿cuáles son los 10 puntos, los 8 puntos, los 5, los 14 en los que todos nosotros estamos de acuerdo para derrocar a la dictadura? Eso por una parte. Por otra parte, de cara a la administración del presidente Donald Trump, donde por primera vez nosotros tenemos a una figura que tiene dos sombreros, el de secretario de Estado, el jefe de la diplomacia norteamericana, y el consejero de Seguridad Nacional, que el propio Trump ayer en la NESET de Andrés, lo estábamos reseñando, avaló la gestión de Marco Rubio, es decir que, bueno, a su juicio era el mejor secretario de Estado que había tenido la historia norteamericana. Hay que ver si eso es así, pero el punto es que Marco Rubio se ha convertido en una figura, en un eje central para la administración Trump. Y Marco Rubio ni olvida sus raíces y tiene muy presente el tema de Cuba, al igual que el de Venezuela. Entonces, la llegada de José Daniel Ferrer necesariamente va a llevar a un diálogo, va a llevar a plantear cómo es la salida del régimen cubano número uno y cómo es el proceso de transición. Yo creo que ahí estamos.
Así que coincido plenamente contigo. Sí, mira, hay siguiendo hablando de esto, la característica de José Daniel Ferrer como líder. Hay una realidad en la política, que es que la política necesita tocar la calle. Si la política no toca la calle, pues no se puede mover. Ya hemos visto que José Daniel Ferrer, con todos los obstáculos en contra, logró en Cuba tocar la calle. O sea, implementó estrategias de ayuda a la gente, de preocupación social, de ayudar a los presos políticos, en fin, se sentía la presencia de un Paco donde quiera que un Paco estaba. En el exilio, eso desde los tiempos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, desde Mascanosa en particular, no se ha visto con tanta efectividad la conjunción entre la tarea indispensable, por supuesto, de buscar apoyo de gobiernos, de buscar apoyo de la administración de turno, pero además de apelar al hombre común de la calle, entusiasmar al hombre común de la calle, al cubano de a pie, que está ansioso siempre de alguna iniciativa que le permita organizarse frente a la dictadura, que le permita expresar su oposición a la dictadura. Yo creo que José Daniel Ferrer, en ese sentido, aquí puede hacer una gran labor. Yo lo que siento es que José Daniel tiene, como dices tú, o sea, él estaba, incluso ayer la misma esposa de José Daniel lo dijo, que le daba mucha tristeza, porque incluso ese mismo día en que ellos se iban, gente que a los que ellos ayudaban todos los días le preguntaron, y ahora que usted no está aquí, y no está la doctora, y no está José Daniel, y no está nadie, ¿quién nos va a ayudar? Porque recordemos que cuando él sale, lo escarcelan con este grupo de 553 presos en enero de este año, que fue lo que negoció el régimen con Biden y con el Vaticano. Cuando él sale en ese momento, él sale y no se queda callado. O sea, claro, él lo que hizo fue sencillamente decir, miren, ¿saben qué, familia? Yo voy a seguir aquí. Y una de las cosas que hizo fue sencillamente ayudar a la gente. Y mucha gente se sirvió, pudo comer, pudo vivir por nada más y nada menos que la ayuda de José Daniel y la ayuda... Y eso irritaba mucho a las autoridades. Pero como los irritaba y los inquietaba. Pero como que no va... Sí. Claro que lo tiene que irritar, lógicamente los tiene que irritar, porque ellos estaban dándole a la población de Santiago de Cuba, que es la llamada cuna de la Revolución Cubana, la comida y la atención de esos desamparados. A veces veces organizaba hasta actividades creativas para niños. No recuerdas. Mira, aguántate ahí, Ina, porque vamos a meternos en una pausa.